Tenemos para el encuentro con la política a Yesid García Abello, quien nos acompaña con su análisis, que se llama Luces y sombras recorren en el Senado de la República. El monstruo del fascismo se incuba desde la bancada del Centro Democrático. Yesid García Abello, secretario del Partido del Trabajo de Colombia, y Miguel Ángel Pardo Romero, ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, FECODE. Buenos días, Yesid. Buenos días, Miguel Ángel. Bienvenidos al encuentro con la política. Muy buenos días, Andrés, para ti y para toda la gente que se conecta con este extraordinario programa. Un saludo muy fraternal a los maestros, maestras de Colombia y a la comunidad educativa. Bueno, muy buenos días, Andrés, compañero Yesid. Un abrazo fraternal, vital y pedagógico a todo el magisterio y a la comunidad educativa de Colombia. Bienvenidos. Bueno, esto del monstruo del fascismo en la bancada de gobierno nos preocupa sobremanera. Es realmente triste y sobre todo es un gran problema, un gran riesgo para esta sociedad de caer bajo esa influencia del fascismo que traen estas ideologías, esta ideología del partido de gobierno. ¿Qué nos pueden decir sobre eso? Yesid. Andrés, es que el fascismo básicamente es un proyecto político que desconoce los criterios de la revolución burguesa con relación al Estado, a un Estado de derecho, donde hay separación de poderes, donde hay manifestaciones democráticas en sectores de la economía, de la política, de las minorías, de los derechos sumamente valiosas, que el fascismo desconoce. ¿De qué se trata en Colombia? Se trata de que el uribismo, para poder sacar adelante su proyecto político, está en una concentración de poder y en un desconocimiento de los criterios del Estado de Derecho que lleva a que se cometa todo tipo de arbitrariedades. Es un proyecto político que necesita tomarse el Congreso, tomarse la justicia, tomarse los organismos de vigilancia, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo. Es un proyecto político hegemónico, excluyente, autoritario y por ende un proyecto fascista. Eso es lo que representa el uribismo en Colombia. Andrés y Miguel. Bueno, Yesid, aprovechemos la presencia de Yesid, nuestro compañero secretario del PTC, pero muy versado en los temas de la política. Dícese que hay días que se concentran años, Yesid, y esta semana fue una semana que durante todos los días de la misma hubo una movilización extraordinaria, una movilización social extraordinaria, y un debate de una amplia bancada parlamentaria al ministro de Guerra. Por supuesto, hubo también declaraciones y actuaciones del gobierno frente a estos hechos y de la bancada parlamentaria uribista. Pues es mucho tema para tantos temas, mucho tema para tan pocos minutos, pero frente a estos sucesos, ¿cuál es la interpretación del PTC y especialmente cuál es la posición frente al debate que hubo en el Senado de la República esta semana? Miguel, gracias, un abrazo. Déjame decirte primero lo siguiente. El PTC registra con profunda satisfacción que a 11 años del esplendoroso paro y movimiento popular del 11 de noviembre del 19, a 11 meses de eso, haya vuelto a levantarse el clamor popular, haya retomado las calles, haya vuelto a manifestarse con plena claridad sobre sus objetivos y sobre sus enemigos. El gobierno de Duque dio esta semana una muestra muy clara de cuál es su talante. Una minga indígena gigantesca
un pueblo que no pide nada distinto en esta movilización a protección a su vida, a que cesen las masacres, a que le respeten sus territorios, y sin embargo el presidente Duque no es capaz siquiera de recibirlos, en una actitud de desdén hacia unas comunidades ancestrales que representan buena parte de las víctimas de este conflicto que ha vivido Colombia. Pero la movilización fue un éxito el 21. Minga, paro obrero, movilización popular, y esto hay que registrarlo, y el PTC lo registra con satisfacción. Y simultáneamente en la semana se da un debate en el Senado de la República contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Mejor dicho, se dan dos. Un primer debate citado por 11 senadores, encabezados por el senador Roy Barrera, donde se le cuestiona al ministro de Defensa su actitud frente a la elaboración de perfiles, su actitud frente a los asesinatos de niños en los bombardeos, su actitud frente al manejo de los elementos materiales de las Fuerzas Armadas, referido específicamente al accidente de un helicóptero. Se da el debate sobre, desafortunadamente, la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en la violación de niñas, en la violación de menores, en una serie de temas que el ministro de Defensa tenía la obligación de responder al Senado de la República y en esa respuesta darle una explicación al país. El ministro se negó, el ministro no respondió nada. El ministro cobardemente se basó en una mayoría parlamentaria que tiene el uribismo y otros partidos políticos que lo respaldan por prebendas burocráticas que respaldan este gobierno para no adelantar el debate. Ese debate concluyó en las horas de la tarde con una convocatoria a otro debate para una moción de censura al ministro, porque el senador Roy Barreras anunció que tenía muchas cosas más que decir, 14 hechos graves que ha venido revelando a la nación uno por día. Pero seguía otro debate citado por el senador Jorge Robledo y por otro grupo de parlamentarios. Este otro debate al mismo ministro tenía que ver con el paso, el tránsito, la permanencia de tropas norteamericanas en territorio nacional que se había hecho sin consultarle, sin solicitar el permiso del Senado de la República. Cuando se llegó a ese punto, donde hay un hecho muy grave, Miguel y Andrés, el hecho grave es que el ministro de Defensa le mintió al país, le mintió a los órganos judiciales cuando dijo que esa autorización sí existía, porque había una carta de 69 senadores aprobando la permanencia de tropas norteamericanas y el Senado prácticamente en pleno, sus directivas, su presidente, salió a desmentir al ministro, quien quedó como mentiroso ante el país. Cuando segundo debate del día iba a comenzar, aprovechando una interpretación del Consejo de Estado sobre una tutela, no sobre un hecho de control político, sobre una tutela que decía que no era necesaria esa consulta, si era o no era necesaria esa consulta, y el Senado, ante la petición de los tutelantes, falló que había otros recursos distintos a la tutela. Con ese argumento el uribismo concluyó que no era motivo de control político el tema del paso y permanencia de las tropas gringas en Colombia. Y sucedió lo que en la historia republicana no había pasado en Colombia. Es que una mayoría del Senado votó que no había debate,
violentando el derecho constitucional de los senadores que habían ya aprobado en el Senado, por mayoría en el Senado, la convocatoria de este debate. El derecho al control político es un derecho que el uribismo está dispuesto a violar y hace parte de esa concepción totalitaria y fascista del poder. Esto es muy grave. Afortunadamente, el debate contra el señor ministro de Defensa sigue, porque en la primera parte se aprobó una nueva moción de censura, un debate sobre la moción de censura, pero el país está viviendo, está recorriendo un camino que va hacia que no haya control político. El uribismo no quiere control político. Por eso las sesiones del Congreso no son presenciales. Y como bien dijo el senador Petro, se aprovechan de cualquier hecho para que la sesión no sea presencial. El último hecho fue el contagio de una senadora de COVID-19. Pues claro, la senadora tiene que respetársele su convalecencia, su aislamiento. Pero eso no quiere decir que el Senado no deba sesionar como corresponde una democracia en ejercicio. Sí, El objetivo detrás de todo esto, Miguel, es que no haya control político y a la larga, óigase bien, a la larga, cerrar el Congreso. Ni siquiera le quieren dar chance a una minoría parlamentaria de oposición. Ese es el totalitarismo, el fascismo uribista. Bueno, está observándose, evidentemente esta semana se vio muy duro el pulso entre los dos sectores, ese agrupamiento que está por la democracia, por el Estado de Derecho, y ese agrupamiento que está por perpetuar el conflicto interno. Es evidente que, para concluir esta parte, este tema, ahí está el pulso entre los dos, y el gobierno busca concentrar y perfilarse como una dictadura civil, corte fascista, has dicho tú, pero no muestra todas estas maniobras en el Parlamento, precisamente su debilidad. Es como para un cierre, no sé si Andrés, antes de terminar la entrevista, quiera agregar alguna otra observación o pregunta a Yesid. No, Miguel, para nada. Démosle paso a Yesid y luego vamos al corte. Yesid, tienes la palabra. Miguel y Andrés y compañeros maestros y maestras, este debate del Congreso y la movilización popular dejan también ver un hecho sumamente positivo. Hay condiciones materiales en Colombia para lograr la unidad de todos los sectores alternativos con miras a la participación en la política, en concreto en las elecciones presidenciales. Hay un factor común que debe hacer parte de ese programa común de los movimientos alternativos, que es la lucha contra el fascismo. Si estamos unificados en la lucha contra el fascismo, si es posible construir un frente antifascista que derrote al uribismo, es fácil llegar a un acuerdo sobre un programa mínimo de carácter social, de carácter económico, reivindicativo, que frene algunas áreas, pero que lleve al torrente de la unidad, incluso a sectores de la derecha democrática en Colombia. Y que pueda haber una consulta antes de la primera vuelta, que permita escoger un solo candidato y quien gane esa consulta, todas las fuerzas nos comprometamos con ese programa común a respaldarlo. Yesid, mil gracias por esa interpretación. Muy importante hacer ese paneo sobre el panorama político en Colombia. Miguel Ángel, muchas gracias por las preguntas, por la participación. Más adelante en una nueva emisión con todo lo que
ocurre en la coyuntura política colombiana, seguramente volveremos a encontrarnos en este espacio. Mil gracias.